¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que trabajan más, se esfuerzan más, tienen más talento y aún así nunca logran construir la vida que sueñan? Durante años pensé que el problema era la falta de disciplina. Después creí que era la falta de dinero. Más tarde entendí algo mucho más incómodo. Muchas personas no están perdiendo contra la vida. Están perdiendo contra las personas que dejaron entrar en ella. Recuerdo haber observado una escena que nunca olvidé. Un águila nació junto a un grupo de gallinas. Tenía alas enormes, fuerza para volar y una naturaleza completamente diferente. Pero todos los días escuchaba lo mismo. No saltes tan alto. Eso no es para ti. Quédate aquí donde todos estamos. Pasó el tiempo y el águila nunca descubrió que podía tocar el cielo. No porque le faltaran alas, sino porque vivió demasiado tiempo rodeada de quienes nunca habían visto el horizonte. Y quiero hacerle una pregunta que puede cambiar su vida. ¿Cuántas decisiones que hoy cree que son suyas, en realidad fueron sembradas por las personas que lo rodean? Quizá usted no abandonó ese sueño porque fuera imposible. Quizá dejó de intentarlo después de escuchar 100 veces que no funcionaría. Quizá no perdió la confianza por un fracaso. Quizá la perdió escuchando todos los días a alguien que nunca creyó en usted. Lo más peligroso de las personas que destruyen tu vida es que casi nunca llegan como enemigos. Llegan como amigos, como familiares, como parejas, como personas que dicen querer lo mejor para ti. No destruyen con un golpe. Destruyen con una frase repetida durante años, hasta que un día dejas de reconocer quién eras. Y hoy quiero hablarle de 5 tipos de personas que pueden estar destruyendo su vida en silencio. Personas que, si no aprende a identificarlas, seguirán robándole su paz, su confianza y su futuro, mientras usted sigue creyendo que el problema está dentro de usted. Hay un tipo de persona que casi nunca levanta la voz, nunca discute contigo y rara vez parece una mala influencia. De hecho, muchas veces habla con tranquilidad, con aparente experiencia y hasta con buena intención. Pero cada vez que compartes un sueño, siempre tiene una razón para decirte por qué no va a funcionar. Eso ya lo intentaron muchos. No es el momento, mejor quédate donde estás seguro. Y poco a poco empiezas a confundir prudencia con miedo. Recuerdo a un joven que tenía el deseo de emprender. No le faltaba talento, tampoco disciplina. Había estudiado, había ahorrado dinero y estaba dispuesto a trabajar el doble que cualquier otra persona. Sin embargo, antes de dar el primer paso, decidió pedir opinión a quienes lo rodeaban. Todos tenían la misma respuesta. Es demasiado arriesgado. Busca algo estable. No compliques tu vida. Pasaron los años. Nunca abrió aquel negocio. Lo más triste es que no fracasó. Ni siquiera lo intentó. Muchas personas creen que los sueños mueren por falta de capacidad. Yo he visto que la mayoría de las veces mueren por exceso de voces equivocadas. Observe un árbol pequeño cuando comienza a crecer. Si todos los días alguien dobla su tronco en la misma dirección, llegará un momento en que crecerá torcido y pensará que esa era su forma natural. Lo mismo ocurre con la mente humana. Las palabras que escuchas repetidamente terminan moldeando la manera en que ves tus posibilidades. Por eso debes tener mucho cuidado con quienes llaman realismo a sus propios límites. Hay personas que nunca construyeron nada extraordinario, pero quieren convencerte de que tampoco es posible para ti. No porque te odien, sino porque aceptar que tú puedes cambiar obligaría a cuestionar las decisiones que ellos nunca se atrevieron a tomar. La verdadera prudencia no mata los sueños, los prepara. Te ayuda a planificar, a aprender y a avanzar con inteligencia. El falso realismo, en cambio, solo alimenta el miedo hasta que llega un día en el que dejas de intentarlo antes incluso de comenzar. Nunca permitas que alguien convierta sus límites en el techo de tu vida. Porque el día que aceptas las creencias equivocadas de otros como si fueran tuyas, empiezas a renunciar al futuro que todavía eras capaz de construir. Protege tus sueños de quienes confunden sus propios miedos con la realidad. Existe un tipo de persona que disfruta tenerte cerca mientras tu vida permanece igual. Se siente cómoda cuando compartes tus problemas, cuando dudas de ti mismo,
cuando ambos están en el mismo lugar, pero algo cambia en el momento en que decides crecer. Empiezas a levantarte más temprano, cuidas mejor de tu salud, lees más, hablas diferente, tienes nuevos objetivos y de repente aparecen comentarios que antes no existían. Ya cambiaste. Ahora te crees mejor que los demás. Antes eras más divertido. Escucha con atención. Muchas veces esas frases no nacen porque hayas cambiado para mal, nacen porque tu transformación hace visible la comodidad en la que otros decidieron quedarse. Recuerdo a un hombre que decidió dejar de perder sus noches en fiestas para dedicar ese tiempo a estudiar y preparar un nuevo proyecto. Al principio, sus amigos se rieron, le decían que estaba exagerando, que la vida era para disfrutarla y que trabajaba demasiado. Él sonreía y seguía adelante. Un año después, mientras ellos seguían quejándose de la falta de oportunidades, él ya había construido una vida completamente diferente. Lo curioso es que el problema nunca fue su disciplina. El problema fue que su disciplina comenzó a incomodar a quienes vivían sin dirección. Hay una escena que siempre me hace reflexionar. Cuando un cangrejo intenta salir de un balde lleno de otros cangrejos, los demás no lo ayudan a subir. Lo jalan hacia abajo, no porque necesiten hacerlo, sino porque ninguno quiere quedarse solo en el fondo. El ser humano puede hacer exactamente lo mismo. Hay personas que no soportan ver que alguien cercano rompe los límites que ellos aceptaron durante años. Tu crecimiento les recuerda los sueños que abandonaron, las decisiones que postergaron y el miedo que nunca enfrentaron. En lugar de inspirarse, intentan convencerte de que vuelvas a ser el de antes, porque la versión antigua de ti no los obligaba a cuestionarse. Pero quiero decirte algo importante. Crecer no es traicionar a quienes estuvieron contigo. Crecer es honrar el potencial que Dios, la vida y tus decisiones pusieron dentro de ti. Si una relación solo funciona mientras permaneces pequeño, entonces nunca estuvo construida sobre el amor, sino sobre la comodidad. Las personas que realmente desean tu bienestar no competirán contigo. Celebrarán tus avances como si fueran propios. No sentirán la necesidad de disminuir tus logros para proteger su ego. Al contrario, tu progreso despertará en ellas el deseo de crecer también. Rodéate de personas que aplaudan tu disciplina, no de quienes extrañan la versión de ti que vivía sin propósito. Porque quien de verdad te aprecia, jamás te pedirá que reduzcas tu luz para que los demás se sientan cómodos. Quien se incomoda con tu crecimiento, quizá nunca estuvo comprometido con tu bienestar. Hay personas que nunca levantan la mano contra ti, nunca te insultan y jamás intentan detenerte directamente. Sin embargo, después de pasar unas horas con ellas, sientes algo extraño. No es un dolor físico, es un cansancio que no sabes explicar. Tu mente se siente pesada, tu entusiasmo desaparece. Las ideas que antes te emocionaban ahora parecen demasiado difíciles. Y esa sensación no aparece por casualidad. Existe gente que convierte cada conversación en una carga. Siempre hay un nuevo problema, una nueva tragedia, una nueva injusticia. Cuando solucionan una dificultad, inmediatamente encuentran otra. No buscan construir esperanza, buscan mantenerse viviendo alrededor del conflicto. Recuerdo una persona que tenía el hábito de llamar a un amigo todos los días. Al principio, él respondía con gusto, escuchaba, aconsejaba y trataba de ayudar. Pensaba que eso era ser una buena persona. Pero los meses pasaban y nada cambiaba. Los mismos problemas, las mismas quejas, las mismas excusas. Mientras tanto, sus propios proyectos comenzaron a quedarse atrás. Ya no tenía tiempo para aprender, para descansar, ni para enfocarse en sus objetivos. Un día comprendió algo que transformó su manera de vivir. Hay una enorme diferencia entre acompañar a alguien y cargar una vida que la otra persona no está dispuesta a cambiar. Imagina un barco que tiene una pequeña grieta. Si cada día entra un poco de agua y nunca la sacas, llegará un momento en que el barco no se hundirá por una gran tormenta, sino por pequeñas cantidades acumuladas durante mucho tiempo. Lo mismo ocurre con tu energía, no siempre desaparece por un gran problema.
Muchas veces se pierde conversación tras conversación, preocupación tras preocupación, drama tras drama. Las emociones también son contagiosas. Si todos los días escuchas miedo, terminarás pensando con miedo. Si todos los días escuchas quejas, comenzarás a creer que la vida solo consiste en soportar dificultades. Y cuando eso ocurre, tu mente deja de crear soluciones porque se acostumbra a vivir rodeada de problemas. Eso no significa abandonar a quien realmente necesita apoyo. Hay momentos en los que todos atravesamos dolor y necesitamos una mano que nos levante. Pero también existen personas que no desean salir del pozo. Desean que alguien viva dentro del pozo con ellas para no sentirse solas. Y debes aprender a reconocer esa diferencia. Proteger tu paz no es egoísmo, es responsabilidad. Porque nadie puede construir un futuro extraordinario mientras dedica toda su fuerza emocional a sostener el caos permanente de otros. No permitas que tu vida se convierta en un lugar donde todos descargan sus tormentas mientras tú olvidas construir tu propio cielo. Cuida tu energía, porque aquello que la consume silenciosamente también termina consumiendo tu futuro. Existe un tipo de persona que no necesita levantar la voz para dominarte. No amenaza, no exige y casi nunca da órdenes. Su herramienta más poderosa es mucho más silenciosa. La culpa. Al principio parece amor, después de todo lo que hice por ti. Yo solo quiero lo mejor para ti. Si realmente me quisieras, harías esto. Son frases que parecen inofensivas, pero poco a poco comienzan a dirigir tus decisiones. Sin darte cuenta, dejas de preguntarte qué es lo correcto y empiezas a preguntarte qué hará sentir bien a la otra persona. Y ahí comienza el problema. He conocido personas que eligieron trabajos que nunca disfrutaron para no decepcionar a su familia. Otras permanecieron durante años en relaciones que ya no les daban paz por miedo a lastimar a alguien. Algunas renunciaron a sus propios sueños porque alguien les hizo creer que perseguirlos era un acto de egoísmo. Con el tiempo dejaron de vivir por convicción y empezaron a vivir por obligación. Piensa en un árbol al que todos los días le atan una cuerda. Al principio apenas se mueve, parece que nada ocurre. Pero los años pasan, el tronco crece y termina deformándose alrededor de aquello que lo mantenía sujeto. Lo mismo sucede con la culpa. Una sola vez parece insignificante. Repetida durante años, termina moldeando toda una vida. La culpa tiene una característica muy peligrosa. Hace que una persona buena se sienta responsable de problemas que nunca le pertenecieron. Si alguien está triste, crees que debes solucionarlo. Si alguien se enoja, piensas que hiciste algo malo. Si alguien no consigue lo que quiere, terminas sintiendo que le fallaste. Pero escucha esto con atención. No todo dolor ajeno es tu responsabilidad. Hay personas que utilizan su sufrimiento para controlar las decisiones de quienes tienen un corazón noble. No siempre lo hacen con maldad. Muchas veces ni siquiera son conscientes de ello. Pero el resultado es el mismo. Tú comienzas a perder tu libertad. La verdadera relación no necesita que sacrifiques tu paz para demostrar amor. El respeto nunca obliga. El cariño nunca manipula. El afecto genuino acepta que una persona pueda decir no, sin convertir esa respuesta en una ofensa. Aprendí hace muchos años que poner límites no destruye las relaciones sanas, las fortalece. Porque quien realmente te ama podrá sentirse triste, podrá no estar de acuerdo contigo, pero respetará tu decisión. En cambio, quien solo desea controlarte, convertirá cada límite en un ataque personal. Por eso debes hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Las decisiones más importantes de tu vida nacen de tus principios o del miedo a hacer sentir mal a alguien? Porque una vida guiada por la culpa deja de ser una vida libre. Y cuando pierdes tu libertad interior, también empiezas a perder tu identidad. Nunca permitas que la culpa decida el rumbo de una vida que te corresponde construir a ti. De todos los tipos de personas que pueden destruir tu vida, esta quizás sea la más peligrosa. No porque grite más fuerte, ni porque haga más daño en un solo día, sino porque actúa tan lentamente que un día despiertas y ya no reconoces a la persona que ves en el espejo. No pierdes tu identidad de un momento a otro. La pierdes poco a poco. Un comentario hoy, una crítica mañana, una comparación la semana siguiente.
una manipulación más adelante, y sin darte cuenta, comienzas a cambiar para sobrevivir en lugar de crecer. Recuerdo haber conocido a una mujer que, cuando era joven, siempre expresaba sus ideas con seguridad. Era espontánea, creativa y hablaba con entusiasmo sobre todo lo que quería construir. Años después, volví a encontrarla. Antes de responder cualquier pregunta, miraba a los demás buscando aprobación. Dudaba de sus propias decisiones. Pedía disculpas, incluso cuando no había hecho nada malo. ¿Qué había pasado? No había perdido su inteligencia. No había perdido su talento. Había pasado demasiado tiempo rodeada de personas que la hicieron desconfiar de sí misma. Imagina un espejo limpio. Si cada día alguien coloca una pequeña capa de polvo sobre él, llegará un momento en que dejarás de ver tu verdadero reflejo. El espejo no dejó de funcionar. Simplemente quedó cubierto por algo que nunca debió permanecer allí. Así ocurre con muchas personas. No dejan de ser valiosas. Solo dejan que demasiadas voces cubran la verdad sobre quiénes son. Cuando vives mucho tiempo intentando agradar a todos, llega un momento en que ya no sabes qué decisiones nacen de tu corazón y cuáles nacen del miedo al rechazo. Empiezas a pedir permiso para todo. Necesitas aprobación para avanzar. Dudas incluso de aquello que antes hacías con naturalidad. Y esa es una de las pérdidas más grandes que puede experimentar un ser humano. Porque cuando dejas de confiar en tu propio criterio, entregas el volante de tu vida a personas que ni siquiera conocen el destino al que tú estás llamado. He visto algo que se repite una y otra vez. Personas que parecían inseguras cambian por completo cuando salen de un ambiente equivocado. No hicieron un curso extraordinario, no ganaron la lotería, no se convirtieron en alguien diferente. Simplemente dejaron de escuchar las voces que todos los días les recordaban lo que supuestamente no podían hacer. Entonces ocurrió algo maravilloso. Volvieron a escucharse a sí mismas. El silencio comenzó a reemplazar el ruido. La claridad reemplazó la confusión. La confianza empezó a regresar paso a paso. Porque muchas veces no necesitas convertirte en una persona nueva para transformar tu vida. Lo que necesitas es dejar de convivir con quienes te obligaron a olvidar quién eras. Y quiero que guardes esta verdad en tu corazón. La paz no llega cuando todos aprueban tus decisiones. La paz llega cuando tus decisiones vuelven a estar alineadas con tus principios. No naciste para vivir reducido por el miedo, por la culpa, ni por la opinión de quienes nunca se atrevieron a construir su propia vida. Naciste para desarrollar el potencial que llevas dentro con disciplina, con carácter y con la tranquilidad de saber que tu identidad no depende de la aceptación de nadie. Por eso, cuando sea necesario, ten el valor de alejarte, no para castigar a otros, sino para volver a encontrarte contigo mismo. Porque el día que recuperas tu verdadera identidad, recuperas también la dirección de tu vida. Cuando dejas de perderte para agradar a los demás, finalmente comienzas a convertirte en la persona que siempre estuviste destinada a ser. Al final de esta reflexión, quiero que recuerdes algo que puede cambiar el rumbo de tu vida. No siempre necesitas trabajar más, esforzarte más o sacrificarte más. A veces, el cambio más grande comienza cuando decides proteger aquello que ya tienes. Tu paz, tu energía, tu identidad y tus sueños. Ninguna meta extraordinaria puede construirse en un ambiente que alimenta el miedo, la culpa o la mediocridad. Por eso, observa con honestidad quiénes ocupan un lugar en tu vida. Pregúntate si esas personas te acercan a la mejor versión de ti o si poco a poco te están alejando de ella. No tomes decisiones desde el resentimiento ni desde el orgullo. Hazlo desde la claridad. Puedes desearle lo mejor a alguien y al mismo tiempo entender que ya no puede caminar a tu lado. Eso no es falta de amor, es disciplina emocional. La vida es demasiado valiosa para vivir apagando tu propia luz, con tal de mantener relaciones que solo existen mientras renuncias a ti mismo. Hoy tienes una decisión frente a ti. Puedes seguir justificando lo que te destruye lentamente o puedes tener el valor de construir un entorno que impulse tu crecimiento. El futuro que deseas dependerá en gran parte de las personas a las que permitas influir en tu mente y en tu corazón. Elige con sabiduría, protege tu paz
Y nunca olvides que cuando cambias tu entorno, muchas veces también comienzas a cambiar tu destino. Gracias por escuchar. Comparte este mensaje con quien necesite despertar hoy.